Hola amigos del diario 24 horas, ¿cómo se encuentran? Yo con el placer de tener a Vanessa Miklos, guionista y escritora. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante. Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Vamos a hablar primero de algo que traes en las manos y que es como mi bebé. Tu bebé. Exacto. Sí, es mi primer libro infantil. Con Ediciones El Naranjo, y bueno, el primero en general, y se llama El Árbol de los Secretos. Lo escribí yo, el texto es mío y la ilustración es de Catéter, un artista uruguayo. Oye, y platícanos, dices que es el primero, no el primer escritos para niños. No, exacto. Yo, he hecho muchos textos desde que me enamoré de la literatura infantil y juvenil. Primero hice una maestría y de ahí empecé a explorar y empecé a hacer varios textos, pero este fue el primero que encontró su casa y lo encontró en Ediciones El Naranjo. Platícanos de qué va El Árbol de los Secretos. Tiene que ver, según entiendo, con que los niños tienen algo que expresar. Sí, es principalmente gira alrededor de la importancia de que los niños hablen y encuentren la persona con quien hablar, ¿no? El ser escuchado, que se sientan escuchados, ¿no? En efecto, aquí habla de los secretos, pero puede ser en cualquier cosa en general, ¿no? La idea gira alrededor del árbol, de un parque donde está un árbol, un naranjo, que escucha los secretos de los niños. Y son los secretos buenos y los secretos malos. Los secretos buenos en general son cosas que los niños, porque tener secretos tiene una responsabilidad, ¿no? Saber, eso es algo que solo nosotros sabemos, entonces es como saber qué puedo guardar y qué tengo que contar, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo como niño tengo una fiesta sorpresa o quiero hacerle un regalo a mi mamá para el Día de las Madres o algo así, eso puede ser un secreto, un buen secreto que yo puedo guardar. Es una cosa linda y que me hace bien y eventualmente, llega el regalo, la sorpresa y se revela. Pero hay secretos que nos pesan y esto va desde los niños hasta toda nuestra vida, ¿no? Y entonces lo que quiero en este libro es como que los niños aprendan a identificar qué es eso que es una sombra, que nos pesa, que nos molesta y que por tanto es algo que tenemos que encontrar con quien hablar. Para los niños en general son, por ejemplo, en la escuela, que su ambiente puede ser en un parque también como en el libro, que tienen, por ejemplo, se sienten solos o sufren de bullying o tienen malas calificaciones y les da miedo porque en la reacción que tengan sus padres en casa. Y la idea original es el abuso. Claro que esto no viene en el libro per se, porque pues, no es lo que quieres que lean los niños como tal, pero si un niño ha sufrido algo así, él se va a sentir identificado, ¿no? Y hay diferentes imágenes y ahorita podemos verlas en el que la idea que además platicamos con la psicóloga también es que cuando un niño ha sufrido un tipo de evento de esta naturaleza, empieza a leer, empieza a identificarse y entonces puede reaccionar y decir, esto es algo que necesito decir, ¿no? Oye, Vanessa, esa es una parte muy importante porque, hoy le llaman bullying, para nosotros era carrilla en aquel entonces, ¿no? Ya dijimos nuestras edades, pero bueno. Hoy tenemos una situación muy complicada con estas, ¿cómo llamarlas? Pues son complicaciones en el ámbito social contra los niños. No vamos muy lejos cuántos, la chica que arrojaron o no arrojaron de un segundo, primero, tercer piso, o sea, ahí hay muchas contradicciones, pero ¿hay algún caso en específico que te haya llevado a hacer este libro? Porque dices, es el abuso, la idea original, pero no se toca aquí como tal. Mira, no fue un caso en específico, más bien fue una preocupación mía como madre, tengo que decir, ¿no? Cuando los niños alrededor de
4, 5, 6 años, empiezan a crear su mundo interno, empiezan a encontrar su independencia, que es algo lindísimo de observar. Sin embargo, uno se siente un poco fuera, y con todo, justamente todo lo que uno escucha y lo que uno sabe, uno piensa, yo ya no soy parte de ese mundo. ¿Qué pasa si no soy yo la persona, o no sienten con quién hablar, ¿no? Entonces yo pensaba, yo quiero ser esa persona para mis hijos, ¿no? Esa persona a la que puedan recurrir en caso de que pase algo en la escuela o en cualquier otro ámbito, ¿no? En casa de amigos, estas cosas pueden suceder en cualquier lugar. Y ahí empezó un poquito a girar la preocupación, aunque en ese momento no fue así que nació la idea, ¿no? Yo tenía esta preocupación, y un poquito separado, un día me nace esta idea de un árbol con memorias dulces y amargas, ¿no? O sea, las naranjas dulces y amargas. Y dije, ay, qué bonita imagen, me gusta. Y de pronto las memorias se convirtieron en secretos, y entonces claro, aquí es como puedo contar esta historia, ¿no? Y así la empiezo a desarrollar. Entonces, no fue en particular, pero fue una preocupación que yo creo que todos como padres, o todos los padres, tenemos, claro, ¿no? Además de que ahora ya hay muchas cosas que están lejos de nuestro alcance con las redes sociales y estas cosas que además siento que cada vez nos cuesta más trabajo entender, porque son otras generaciones. Entonces, esto fue una forma, un intento de acercarnos, ¿no? Pero además, tus hijos están chicos, ¿no? No sí. Creo que tienen 8 y 6. Ya no. Cuando esto se me ocurre, sí. Eran más chiquitos, pero ahorita ya tienen 14 y 11. Ok. ¿Y cómo bueno, entonces este paso del tiempo, todo esto que está ocurriendo en la sociedad te dio algo también entonces de idea de cómo abordar este tema? Porque, bueno, hablas también de una psicóloga, y esto, si no lo vemos desde un punto que tienes que tener en la parte del apoyo psicológico, todas estas situaciones, no podemos llegar a un buen puerto, ¿no? Es que escribir un libro infantil, sobre todo en un libro que intenta conseguir algo, dar un mensaje, lleva también una responsabilidad, ¿no? Claro. Uno no puede aventarse así nada más. Entonces, claro que hay investigación detrás en la elección de las metáforas, pero también pláticas con psicólogos, decir, a ver, ¿qué pasa si yo lo planteo de esta forma, si lo hacemos así? Y también está la psicóloga de la misma editorial, Elena, con la que también platicamos de esto, y dice, sí, por supuesto. O sea, la idea es que los niños se puedan identificar, y es seguro este entorno, ¿no? Es crear un entorno seguro para el niño, y en el que pueda sentir, ¿no?, esa necesidad y la posibilidad de hablar. Porque además, ese momento, y creo que todos los que tenemos hijos, o quizá nuestras propias memorias, de cuando estábamos con nuestra mamá o nuestro papá o un tío o el abuelo leyendo un cuento en la noche antes de dormir, este momento seguro, ¿no? Que estás o sentado en el sillón con tu hijo, ¿no?, aquí al lado, y estás leyendo. Y crear es un bonito momento, es un momento, creo, de unión, es un momento íntimo en el que se pueden dar este tipo de diálogos, ¿no? Y el chiste es que el libro lo genere. Claro, me voy a ir a otro entorno, digámoslo así, porque si bien México no tiene no somos muy lectores, ¿cómo ves tú esta parte de la lectura en los niños? ¿Va avanzando? ¿Las redes sociales son un enemigo a tratar? Son un enemigo a tratar, yo creo que sí. Es un enemigo a vencer. A vencer, ajá. Totalmente. Me parece que y de hecho lo veo en mi hijo cuando era chiquito, iba
en vez de traer peluches, él iba con libros a todos lados, ¿no? Y traía el libro y le encantaba de información, de dinosaurios, de coches, de lo que fuera, ¿no? En el momento en que empieza a llegar el teléfono, el iPad, el libro empieza a dejarse más en casa, claro. ¿No? Y eso que no era que tuviera, él por supuesto no tenía un teléfono, pero empiezan a tener esta idea de cómo las cosas se digieren. Es más, no las tienen ni que digerir. Se les da la cuchara en la boca, la información, no hay nada que... ¿no? Las imágenes te llegan, pum, un swipe y ya estás en otra cosa, ¿no? Entonces, ya para ellos sentarse a leer, ya simplemente el acto de sentarte, tomar un tiempo de silencio, abrir el libro, ya cada vez es más difícil. Uh-huh. Ayer estuve en la feria del libro de Aztlán, uh-huh. Y sí, como que siento que había muchos niños interesados, muy lindos, pero muchos otros no. Y el problema, yo creo que, bueno, el problema, pero esto debe empezar con los papás. Los niños encuentran los libros en gran parte gracias a lo que se les ofrece en casa. Uh-huh. Y ahí, aunque para los papás no signifique un poco empujarlos, creo que es un esfuerzo que se tiene que hacer. Quizá el niño sí se quiere ir, que quiere ir a la pantalla, quiere ir a la feria. Ok, pero primero vamos a ver los libros y después vamos a la feria, ¿no? Okay. O sea, quizás sí es un empujoncito, pero creo que vale la pena porque es muy importante que los niños encuentren un aliado en los libros y también placer, obviamente, y diversión, entretenimiento. ¿Es muy difícil escribir para niños, Vanessa? No diría muy difícil, pero... El problema es otro. Exacto. Justo lo que venías diciendo, ¿no? Sí. Es el papá que los impulse a leer. Sí, exacto. Como no se venden tantos libros, uh-huh. Las editoriales tienen que ser mucho más precisas en el texto que encuentran, es decir, este es el que voy a imprimir. Uh-huh. Me parece que en general, por ejemplo, el Naranjo imprime algo así como de 8 a 10 libros al año. Entonces, bueno, y además estás hablando de diferentes edades, ¿no? Para bebés, para adolescentes. Eso quiere decir que para esta edad quizás son 2, 3 libros, ¿no? Okay. Entonces tienes que ser más preciso porque es más difícil llegar a tu audiencia, uh-huh. ¿no? Sí, es un mundo complejo y siento que no hay suficiente información o empujo del gobierno uh-huh. para hacer campañas de lectura. Ok, está bien la campaña de la alimentación y de las drogas, absolutamente necesarias, pero la lectura es otro tipo de alimentación que también se tiene que impulsar. Porque si tú quieres justamente que el niño no haga drogas, pues quizá tienes que empezar por alimentar otras cosas del niño. Y eso empieza con los libros. Y empieza con los niños. Sí, con los niños, y los libros. Sí. Bueno, como dices, también tiene desde bebés, hay lectura para bebés. Sí, por supuesto. Ahí es donde empezamos. O sea, si uno como padre no tiene el gusto por la lectura, entonces nunca vamos a lograr que los hijos, quizá, porque hay niños que... Hay niños que los encuentran porque los encuentran, estoy de acuerdo. Pero en la mayoría de los casos, si el niño está aburrido en casa y de pronto hay un libro y lo empieza a hojear, ahí está disponible para él. Pero si no está disponible en casa, es mucho más difícil que haya una curiosidad hacia el libro o que te vean leer a ti, ¿no? El ejemplo. Y ahorita estamos hablando precisamente de la información, de la lectura, de la parte que vas a comprender, pero no hemos hablado de las ilustraciones. Las ilustraciones... Que también tienen que ser muy interesantes para que los niños se queden ahí, ¿no? Sí. A ver, este tipo de libros, es lo que le llamamos un libro álbum, que quiere decir que el diálogo entre el texto y la imagen uh-huh. es esencial, es básico, ¿no? Aquí voy a enseñar un poquito, ¿no? Que me parece que Catéter hizo un trabajo increíble y justamente se logró hacer este diálogo.
en el que el niño descubre tanto en el texto como en la imagen. Eso es como lo más importante de los libros, del libro álbum, de la idea del libro álbum. No es más importante uno que el otro. Tienen la misma importancia. Van unidos. De la mano, sí. Y claro, ese es el trabajo de la editorial, que me parece que fue un trabajo increíble de Ana Laura, de decir, ok, este texto me gusta con este ilustrador, y entonces ellos crean este matrimonio, ¿no? Claro. Por ejemplo, aquí estaba esta parte que hablábamos de las imágenes. Aquí te dice, pero algunas naranjas se habían vuelto ácidas. Los secretos que habían escuchado no debían de ser guardados. Yo no te digo que cuáles son los secretos, pero te lo dice la imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, la soledad, que puede ser interpretada como el abuso también, una pelea, el bullying, ¿no? Y entonces el niño empieza a leer la imagen y decir, ok, sí, esto lo he visto o lo he vivido, ¿no? Ok, ajá. Porque también es importante si el niño y que me ha pasado, de hecho, en una historia muy linda en el que un niño leyó el libro y el fin de semana que estuvo con su primo, esto me lo contó la mamá, decía, mamá, yo quiero que mi primo, perdón, lo lea, porque el primo tenía algo que contar. Y entonces él mismo empujó al primo para que lo leyera. Y se lo leyó juntos, 9 y 7 años. Y claro que cuando te cuentan eso dices, qué maravilla, para esto escribí, para eso lo escribí, ¿no? Y ese es el propósito. Entonces también es algo que se va corriendo, ¿no? La voz entre ellos mismos. Claro. Oye, Vanessa, ¿eres guionista también? Sí, principalmente. Sí. Principalmente. Bueno, no, ya hoy en día no, pero me refiero de ahí nace la escritura, sí. ¿Y no te han dado ganas de escribir algo que tenga que ver, hablando de esta situación que es muy complicada en nuestros días y en especial en nuestra sociedad? Yo no sé si en otros países debe ser, pero en México tenemos muchas complicaciones. ¿No se te ha dado el escribir algo con esa temática? Digo, estamos acostumbrados ya a las telenovelas, a las series, a las películas, y muchas, pues la temática tiene que ver con lo que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Tengo un guión, pero que no se ha hecho, que habla sobre el bullying, pero de padre a hija. Okay. Que también es un bullying. Quizá no es a nivel niños, pero también es una especie de abuso también, ¿no? Es verbal, no estamos... pero bueno, tampoco ha encontrado su hogar. Los guiones también tienen que encontrar su hogar, y un hogar mucho más grande, ¿no? Entonces también es complejo. Este libro ya tiene un reconocimiento. Platícame. Sí, fue una sorpresa muy linda. Una de las ferias más importantes de literatura infantil es la Feria de Bolonia. Okay. Y cada año ellos hacen un listado de los libros que ellos consideran entre todo el mundo, algo así como 69 países, los mejores trabajos de edición, texto, ilustración, ¿no? Todo en general. Y este fue seleccionado en lo que se llama el Bro Amazing Bookshelf. Ok. Lo cual es un gran honor. Pues Vanessa, creo que este tema es muy amplio. Digo, en el árbol de los secretos podemos encontrar esta parte, pero todavía hay mucho más de lo que se puede hablar. Yo te quiero agradecer mucho el que hayas venido hasta acá, el que hayas tenido el tiempo de hablar con nosotros, de platicar con nuestros lectores. No sé si tú quieras agregar algo más sobre este libro, sobre lo que viene, hacia dónde va. Pues primero me gustaría obviamente lo que quisiera decir es que invitar a los padres a que impulsen la lectura con sus hijos, con sus sobrinos, ¿no? Quizá tú no eres padre, pero tienes sobrinos, ¿no? O sea, impulsar la lectura es algo
importantísimo. Ujú. Porque de eso empieza para el resto de nuestras vidas. Entonces, mi primera y única petición es, sí, métanse a la lectura, busquen, vayan a las librerías o a través de Amazon, si lo que sea, pero que ofrezcan, que tengan libros para los niños, para que los descubran y así abrirles el mundo. La lectura nos abre el mundo.